Me dejaste dormir en tu cama, ranchero. Prepárate. Vamos a tener hijos, dijo el fugitivo. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las colinas cuando un hombre cansado apareció por el sendero polvoriento que llevaba al pequeño rancho. Sus botas estaban cubiertas de tierra, y su chaqueta, aunque gruesa y resistente, parecía incapaz de protegerlo del largo camino que había recorrido. Caminaba con cuidado observando a su alrededor, como si cada sombra pudiera guardar un secreto. Su respiración era profunda. Y sus ojos, a pesar del cansancio, no dejaban de analizar todo lo que veía: los árboles bajos, los campos dorados por la luz del amanecer, el humo que se elevaba lentamente desde la chimenea de una casa sencilla. El rancho era modesto, rodeado de cercas de madera que habían visto mejores días, y con un pequeño establo donde algunos caballos dormían tranquilamente. El hombre que caminaba hacia él no conocía a sus habitantes, pero algo en la calma del lugar lo atrajo, como si aquel sitio le prometiera un respiro. Después de un tiempo de fila, mientras avanzaba, sentía como el peso del mundo parecía aligerarse con cada paso. Al llegar al porche de la casa se detuvo un momento. La puerta estaba entreabierta, y por la ventana se veía la silueta de un hombre que parecía ocupado en sus tareas matutinas. Era un ranchero. Su rostro estaba curtido por el sol y la vida al aire libre, pero sus ojos mostraban calma y una cierta curiosidad hacia lo que sucedía a su alrededor. No parecía esperar visitas, y mucho menos a alguien que llegara sin previo aviso. El fugitivo respiró hondo, juntó las manos frente a él y decidió tocar suavemente la puerta. Un momento después el ranchero lo miró con atención antes de hablar. Peora, el silencio inicial entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas. ¿Quién era este extraño? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué buscaba? Buenos días, dijo finalmente el fugitivo, con voz firme pero tranquila. He recorrido mucho camino y necesito descansar un momento. El ranchero lo observó, sin decidir aún si debía abrirle la puerta o no. Después de un instante asintió lentamente. Está bien, pero solo por un rato, respondió, mientras se hacía a un lado para dejarlo pasar. El interior de la casa era sencillo pero acogedor. El suelo de madera crujía bajo los pasos, y el aroma del pan recién hecho llenaba el aire, mezclándose con el olor a madera y a campo. El fugitivo respiró con alivio, sintiendo por primera vez en días una sensación de tranquilidad. Era un lugar que no parecía juzgarlo, y eso lo calmó de inmediato. Mientras se acomodaba en una silla junto a la mesa, el ranchero lo observaba con cierta desconfianza. No hablaban mucho, pero la comunicación silenciosa era suficiente para transmitir respeto mutuo. Cada uno reconocía que había una historia detrás del otro, aunque todavía desconocían los detalles. ¿Quieres agua? Preguntó finalmente el ranchero, rompiendo el silencio. Sí, gracias, respondió el fugitivo aceptando el vaso con gratitud. El silencio volvió a instalarse, pero esta vez no era incómodo. Ambos parecían disfrutar de la presencia del otro, aunque la luz del sol seguía entrando por la ventana, iluminando los detalles sencillos de la casa. La mesa de madera, los utensilios ordenados, la chimenea apagada que mostraba restos de la fogata de la noche anterior. Todo parecía indicar que este era un lugar donde la vida seguía su curso con calma. Sin prisas ni preocupaciones, con el paso de los minutos el fugitivo comenzó a sentirse más cómodo. Su mirada se detuvo en los cuadros en las paredes que mostraban paisajes. A pesar de la sencillez del lugar, había un aire de historia, de momentos compartidos y recuerdos atesorados. El ranchero lo notó, y por un instante ambos sonrieron sin decir palabra, reconociendo que el hogar de uno podía ofrecer refugio a un extraño. «Puedes descansar en el cuarto de invitados», dijo finalmente el ranchero. «Está limpio y nadie lo usa a menudo». «Gracias», respondió el fugitivo. «Lo apreciaré mucho». El cuarto de invitados estaba pequeño, con una cama de madera, sábanas limpias y una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Al entrar el fugitivo dejó caer la mochila y se dejó caer sobre la cama. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía relajarse, aunque fuera por un momento. El corazón le latía con fuerza, no por miedo, sino por la mezcla de alivio y curiosidad. ¿Qué clase de persona vivía en un lugar tan tranquilo? Mientras se acomodaba recordó todo lo que lo había llevado hasta allí. Las noches bajo el cielo abierto y la incertidumbre constante de no saber dónde encontraría un refugio seguro. Todo eso se desvanecía por un momento ante la simpleza y la calidez del rancho. Se dio cuenta de que la vida podía ofrecer sorpresas agradables incluso en medio de la confusión.
El ranchero, por su parte, regresó a sus quehaceres diarios, pero no podía evitar mirar de vez en cuando hacia la puerta del cuarto de invitados. Había algo en aquel hombre cansado que despertaba curiosidad y cierta simpatía. No necesitaban hablar mucho. Los gestos, las miradas y los silencios decían más que las palabras. El día transcurrió con tranquilidad. El fugitivo se levantó de la cama, se aseó un poco y salió al patio donde los caballos pastaban en calma. Observó cada detalle, la manera en que el viento movía las hojas, el canto de los pájaros y la forma en que la luz del sol iluminaba el campo. Cada momento parecía una pintura en movimiento, y por primera vez en mucho tiempo pudo sentir que pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera temporalmente. Al caer la tarde, ambos hombres se sentaron cerca de la chimenea, aunque esta vez para conversar un poco más. Hablaban de cosas simples, del clima, de las tareas del rancho, de cómo algunos días eran más difíciles que otros. Pero detrás de esas conversaciones cotidianas había un reconocimiento silencioso. Antes de dormir, el fugitivo miró por la ventana hacia el cielo estrellado y pensó en la vida que había llevado hasta ese momento. Aunque su camino seguía siendo incierto, comprendió que encontrar un lugar donde pudiera descansar y sentirse seguro era un lujo que pocos podían permitirse. La noche cayó, y con ella un sentimiento de paz que lo acompañó mientras cerraba los ojos en la cama que el ranchero le había ofrecido. Por primera vez en mucho tiempo, el fugitivo se permitió soñar. No sabía qué le depararía el futuro, pero en ese momento todo parecía posible. La sencillez del rancho, la amabilidad silenciosa del ranchero y la tranquilidad del entorno le ofrecían algo que había estado buscando sin saberlo, un lugar donde podía respirar, observar y, tal vez, el sol del día siguiente iluminó el rancho con un brillo cálido y suave. El fugitivo se levantó temprano, todavía sintiendo en su cuerpo el cansancio del largo viaje, pero con la curiosidad de descubrir más sobre aquel lugar que lo había acogido. Se vistió con ropa sencilla y salió del cuarto respirando profundamente el aire fresco de la mañana. Todo parecía tranquilo, y la calma del rancho lo invitaba a moverse sin prisa, a observar y a aprender. El ranchero ya estaba fuera, trabajando en la cerca del corral. Su manera de moverse era segura, firme, como alguien que conoce cada rincón de su tierra y cada animal que cuida. Cuando vio al fugitivo, «Si quieres, puedes ayudarme un poco», dijo con una voz tranquila, sin exigir nada. El fugitivo asintió y se acercó al corral. Observó cómo el ranchero revisaba los postes, ajustaba los alambres y aseguraba cada esquina. Aunque parecía una tarea sencilla, el fugitivo pronto comprendió que requería paciencia y cuidado. Con cada gesto el ranchero demostraba respeto por su trabajo y por los animales. Empezó a sentir que, aunque el mundo del rancho era muy distinto del que él conocía, había algo en la rutina que resultaba satisfactorio. «¿Has trabajado antes con animales?», preguntó el ranchero, mientras continuaba su tarea. «Un poco, pero nunca tanto», respondió el fugitivo con honestidad. «Estoy aprendiendo rápido». El ranchero sonrió ligeramente. «Eso espero. Aquí todo se aprende con tiempo y paciencia». A medida que el día avanzaba, el fugitivo fue descubriendo más sobre la vida en el... Aprendió a alimentar a los caballos, a limpiar los establos y a observar su comportamiento. Cada movimiento, cada reacción de los animales le enseñaba algo nuevo sobre la paciencia y la atención. El ranchero lo miraba con cierta sorpresa. Aquel hombre extranjero, cansado y misterioso, estaba demostrando interés y dedicación más allá de lo que cualquiera podría esperar. Mientras trabajaban juntos, comenzaron a surgir conversaciones más profundas. Hablaban del clima, de la siembra y de las estaciones, pero también de cosas más personales. El fugitivo contó poco a poco cómo el ranchero escuchaba atentamente sin juzgar, mostrando una mezcla de respeto y curiosidad. «No es fácil llegar hasta aquí», comentó el fugitivo, mientras se inclinaba para recoger un trozo de madera, «pero parece que este lugar tiene algo especial». El ranchero asintió sin añadir palabra, pero sus ojos reflejaban acuerdo. Había algo en la manera del fugitivo de observar y aprender que le recordaba a él mismo cuando era más joven. La vida en el rancho era dura, pero también enseñaba valores importantes: paciencia, respeto, dedicación y, sobre todo, la importancia de cuidar lo que uno tiene. Durante la tarde, mientras el sol bajaba y la luz se volvía dorada, decidieron descansar un momento bajo la sombra de un árbol cercano. El fugitivo se sentó en la hierba, dejando que el cansancio de los últimos días se mezclara con la tranquilidad del lugar. Observaba el movimiento de las hojas, el vuelo de algunas aves y cómo los rayos del sol iluminaban los campos. Por primera vez sintió que podía relajarse y simplemente ser parte del mundo,
sin preocuparse por peligros ni responsabilidades ajenas. «Es extraño», dijo finalmente el fugitivo. «Nunca había estado en un lugar tan tranquilo. Todo parece simple, pero a la vez tan completo». El ranchero sonrió con cierta nostalgia. «La tranquilidad es un lujo que no todos saben apreciar», respondió. «Aquí aprendes a valorar cada momento». Con el tiempo el fugitivo comenzó a notar pequeños detalles del rancho que antes pasaban desapercibidos. La manera en que los animales respondían a la voz del ranchero, la forma en que la luz cambiaba sobre los campos durante el día, y cómo cada tarea, aunque sencilla, tenía un propósito claro. Todo esto le ofrecía un aprendizaje silencioso pero profundo. Sin embargo, no todo era fácil. Había momentos en los que el fugitivo se sentía inseguro o fuera de lugar. A veces los caballos no respondían como esperaba, o los utensilios se le caían mientras intentaba ayudar en la cocina. En esos momentos se sentía torpe y frustrado. Pero el ranchero, con paciencia y sin reprenderlo, lo guiaba y le mostraba. Aprendió que en el rancho no todo se logra a la primera, y que equivocarse era parte del proceso de aprendizaje. A medida que pasaban los días, el fugitivo comenzó a formar una rutina junto al ranchero. Cada mañana se levantaban temprano para alimentar a los animales. Cada tarde revisaban los campos y cuidaban los cultivos. Y cada noche compartían pequeñas conversaciones junto a la chimenea. La relación entre ellos se fortalecía de manera silenciosa, construida sobre gestos simples, respeto y comprensión mutua. Pero, como en toda historia, también surgían tensiones. Había momentos en que el fugitivo recordaba su vida anterior, sus errores, sus decisiones y los lugares que había dejado atrás. Esos recuerdos lo hacían sentirse incómodo y distante, como si una parte de él perteneciera a otro mundo. El ranchero, aunque no decía nada al respecto, notaba esos momentos de introspección y los respetaba, sin presionar ni preguntar demasiado. Una tarde, mientras limpiaban el establo, una conversación cambió la dinámica entre ellos. El fugitivo, con voz baja y seria, dijo: «Es extraño, pero... ¿se siente bien?». El ranchero lo miró por un momento evaluando sus palabras, y luego asintió lentamente. «La confianza se gana día a día», respondió. «Y parece que estás dispuesto a intentarlo». Esa tarde, mientras el sol se escondía tras las colinas, ambos hombres sintieron que algo comenzaba. Ya no eran solo el ranchero y un extraño que había llegado por casualidad. Estaban formando un vínculo basado en la convivencia, la paciencia y el respeto mutuo. Un vínculo silencioso pero firme que prometía más historias, desafíos y momentos compartidos. La noche llegó y con el fugitivo se recostó sobre la hierba, observando cada luz parpadear. Pensaba en lo diferente que era todo allí: la calma, la seguridad, la sensación de pertenecer a un lugar, aunque fuera temporalmente. Sonrió para sí mismo, comprendiendo que aquel rancho y aquel hombre que lo había acogido estaban cambiando algo en su vida. No sabía cuánto tiempo permanecería, pero sí sabía que, mientras estuviera allí, podía aprender a confiar y a disfrutar de cosas simples que antes había ignorado. Antes de regresar a su cuarto, el fugitivo miró al ranchero, quien estaba ajustando los últimos detalles de la cerca. En ese instante no necesitaban palabras para entenderse. La confianza, el respeto y la curiosidad mutua habían creado un puente entre dos. Uno podía enseñar y el otro aprender, y ambos podían compartir momentos que hacían que la vida fuera un poco más fácil y hermosa. Aquella noche, mientras el fugitivo dormía, soñó con caballos corriendo por los campos, con la luz dorada del amanecer y con un futuro donde podía pertenecer a un lugar que no juzgaba. La sensación de paz y esperanza lo acompañó, preparándolo para los días que vendrían, llenos de aprendizajes, desafíos y, quizás, nuevas sorpresas que transformarían su vida para siempre. El sol se elevaba lentamente sobre el rancho, iluminando los campos con un brillo cálido que parecía dar vida a cada rincón. El fugitivo se levantó con energía, aunque todavía sentía el cansancio de los días anteriores. Había aprendido a adaptarse a la rutina del rancho, alimentar a los caballos, limpiar los establos, revisar los cercos y sobre todo observar y aprender del ranchero, quien se había convertido en un guía silencioso y paciente. Esa mañana, mientras el fugitivo trabajaba en el corral, escuchó el sonido lejano de pasos sobre la tierra seca. Se detuvo un momento levantando la vista hacia la entrada del rancho, tratando de distinguir de dónde venían. Su corazón dio un pequeño salto. Algo o alguien se acercaba, y no era un visitante cualquiera. El ranchero, que estaba reparando una sección de la cerca, también escuchó el ruido y frunció ligeramente el ceño. Se levantó con calma, no dijo nada, pero caminó hacia el fugitivo haciendo un gesto para que se mantuviera cerca de la casa.
Ambos entendieron sin necesidad de palabras que debían prepararse para cualquier eventualidad. Los pasos se hicieron más claros y pronto pudieron distinguir a dos hombres acercándose desde el camino de entrada. No parecían agresivos, pero había algo en su porte que no inspiraba confianza. El fugitivo sintió un pequeño temblor de incertidumbre. No conocía a esas personas, pero su instinto le decía que podrían estar relacionados. «Mantén la calma», susurró el ranchero, mientras caminaban hacia un lugar donde podrían observar sin ser demasiado visibles. «Primero, veamos qué quieren». Los hombres se detuvieron cerca del portón del rancho y comenzaron a hablar entre ellos en voz baja. El fugitivo se concentró en escucharlos, tratando de descifrar palabras que pudieran dar pistas sobre sus intenciones. Aunque la situación era tensa, algo en su interior le decía que podía confiar en el ranchero, que había aprendido a leer las señales del mundo rural con precisión. Después de unos minutos, los hombres decidieron acercarse un poco más. El fugitivo respiró hondo, recordando todas las precauciones que había aprendido en su vida de huidizo. Sabía que no debía mostrar miedo ni confusión, debía mantenerse firme y observar cada detalle. «¿Quiénes son?», preguntó finalmente en voz baja, mientras el ranchero le indicaba con un gesto que guardara silencio. «No lo sé», respondió el ranchero. «Pero no parecen estar aquí por casualidad. Mantente tranquilo y observa». Cuando los hombres llegaron al portón, el ranchero salió a su encuentro con la serenidad que lo caracterizaba. Habló con firmeza y claridad, pero sin levantar la voz, mostrando autoridad sin agresividad. El fugitivo observaba, aprendiendo cómo el ranchero manejaba la situación con paciencia y seguridad. Era un ejemplo de calma ante la incertidumbre. «Buenos días», dijo el ranchero. «¿Puedo ayudarlos en algo?». Los hombres intercambiaron miradas, como evaluando si confiar o no. Uno de ellos, que parecía ser el líder, habló con voz medida. «Solo buscamos información. No queremos problemas». El fugitivo sintió un alivio momentáneo, pero su intuición le decía que no todo era tan simple. Recordó su vida anterior, las decisiones que lo habían llevado a huir, y comprendió que cada encuentro podía cambiar su destino. Sin embargo, también sintió que estaba aprendiendo algo importante. Podía enfrentar desafíos sin dejarse dominar por el miedo. Durante las siguientes horas, los hombres se mantuvieron cerca, preguntando por caminos y direcciones, mientras el fugitivo y el ranchero los observaban discretamente. Cada gesto, cada palabra era una pista para descifrar sus intenciones. Aunque no hubo confrontación, la tensión crecía lentamente, como un hilo invisible que conectaba a todos los presentes. Al caer la tarde, los hombres finalmente se retiraron, dejando tras de sí un aire de misterio y un sentimiento de alerta. El fugitivo respiró profundamente, sintiendo cómo la tensión acumulada durante el día comenzaba a disiparse. Sin embargo, sabía que aquel encuentro no era el final, sino solo una advertencia de que su pasado podía alcanzarlo en cualquier momento. «Gracias por tu paciencia», dijo el fugitivo al ranchero mientras regresaban a la casa. «No sé qué habría hecho sin tu calma». El ranchero sonrió ligeramente. «Aquí aprendes a mantener la cabeza fría, incluso cuando las cosas se ponen complicadas», respondió. «No siempre se trata de fuerza. A veces, la observación y la paciencia son más importantes». Esa noche, mientras cenaban juntos, la conversación giró hacia temas más personales. El fugitivo comenzó a abrirse más, compartiendo pequeñas historias de su vida anterior, de cómo había aprendido a cuidar de sí mismo y a tomar decisiones rápidas. El ranchero escuchaba atentamente, ofreciendo consejos discretos y palabras de aliento, sin juzgar ni presionar. La confianza entre ellos se fortalecía, y aunque la tensión del día no desapareció por completo, ambos sentían que podían enfrentar cualquier desafío juntos. Al día siguiente la rutina del rancho continuó, pero algo había cambiado. El fugitivo ya no era solo un visitante temporal. Aprendió a anticipar los movimientos de los caballos, a preparar la comida para los animales y a ayudar en tareas que antes le parecían complicadas. Cada pequeño logro reforzaba su confianza y consolidaba su vínculo con el ranchero. Sin embargo, la amenaza del pasado seguía latente. El fugitivo sabía que debía estar atento, que cada visitante inesperado podía traer noticias que cambiaran su situación. Esa conciencia lo hacía más observador, más cuidadoso en cada gesto y palabra. Aprendió a valorar la calma del rancho, a disfrutar de cada momento de tranquilidad y a prepararse sin miedo para lo que pudiera venir. En medio de estas semanas de adaptación, surgieron momentos de humor y complicidad. El fugitivo, a veces torpe con las tareas del rancho, provocaba sonrisas involuntarias en el ranchero,
Una vez, mientras intentaba ayudar con los caballos, se enredó con las riendas y terminó cayendo suavemente sobre la hierba, provocando estos momentos ligeros equilibraban la tensión del día y fortalecían su relación, mostrando que la vida también podía ser divertida, incluso en circunstancias difíciles. Una tarde, mientras el fugitivo ayudaba a sembrar semillas en uno de los campos, los colores del atardecer pintaban los campos de naranja y dorado, y el viento movía suavemente las hojas de los árboles. Sintió una sensación de paz profunda, como si aquel lugar le ofreciera la oportunidad de comenzar de nuevo. Comprendió que aunque su pasado podía alcanzarlo en cualquier momento, también podía elegir quedarse y aprender a vivir en armonía con el presente. Esa noche, antes de dormir, el fugitivo reflexionó sobre todo lo que había aprendido: paciencia, observación, confianza y la importancia de la calma. Había descubierto que el rancho no solo le ofrecía refugio físico, sino también un espacio para reconstruir su vida, para valorar lo simple y encontrar un propósito en lo cotidiano. El vínculo con el ranchero se fortalecía cada día, y aunque no sabían qué les depararía el futuro, ambos sentían que podían enfrentar lo que viniera juntos. En la quietud de la noche, con el cielo estrellado sobre ellos, el fugitivo se dio cuenta de que estaba empezando a comprender algo importante. El pasado podía enseñar, pero no debía controlar el presente. El rancho era un lugar donde podía aprender a vivir, a confiar y a valorar los momentos simples que antes había ignorado. Y mientras cerraba los ojos, se permitió soñar con un futuro donde la tranquilidad y la compañía de aquel lugar fueran parte de su vida diaria. El día comenzó con un cielo claro, pero había algo en el aire que hacía que ambos hombres se sintieran alerta. La rutina del rancho seguía como siempre: alimentar a los caballos, revisar los cercos y preparar las herramientas para las tareas. Sin embargo, el fugitivo notaba un cambio sutil en la manera en que los pájaros se movían, en el viento que soplaba entre los árboles y en la luz que reflejaba el sol sobre los campos. Era como si el rancho mismo estuviera preparando a sus habitantes para algo importante. Mientras trabajaban, el fugitivo sintió de nuevo la presencia de personas extrañas en la lejanía. No estaba equivocado, unos hombres aparecieron al borde del campo, caminando con pasos firmes pero sin prisa. Su objetivo parecía claro, y el fugitivo comprendió que no podían ignorarlos. Se detuvo junto al ranchero, intercambiando miradas silenciosas que decían mucho. Había llegado el momento de actuar con inteligencia y cuidado. «Mantente cerca de mí», susurró el ranchero. «No sabemos exactamente qué quieren, pero debemos mantener la calma y pensar antes». El fugitivo asintió, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Había aprendido durante las semanas en el rancho que la paciencia y la observación eran armas más poderosas que la prisa o la fuerza. Recordó todo lo que había aprendido: cuidar de los animales, respetar cada detalle del entorno y actuar con prudencia. Todo eso podía servir ahora para enfrentar un desafío inesperado. Los hombres se acercaron al rancho y comenzaron a hablar entre ellos, pero el fugitivo no pudo entender completamente sus palabras. Sin embargo, los gestos y las expresiones eran suficientes para advertir que estaban buscando a alguien. La tensión creció mientras el ranchero los observaba manteniendo la calma, evaluando cada movimiento. El fugitivo, por su parte, sentía cómo su corazón latía con fuerza, pero también sabía que debía confiar en lo que había aprendido. «Tenemos que hacer algo», susurró el fugitivo. «No podemos simplemente esperar». «Exactamente», respondió el ranchero. «Pero debemos pensar primero. No se trata de pelear, sino de encontrar una manera de mantenernos a salvo y proteger lo que tenemos». Juntos comenzaron a organizar un plan sencillo pero efectivo. Movieron algunos objetos para bloquear parcialmente la entrada, aseguraron los animales en un lugar seguro y crearon una zona donde podrían observar sin ser vistos. Cada gesto estaba calculado, cada decisión tomada con cuidado y sentido. La tensión era intensa, pero había algo que los mantenía tranquilos: la confianza mutua que habían construido durante las semanas anteriores. Cuando los hombres finalmente se acercaron lo suficiente, el fugitivo decidió salir del escondite por un momento, caminando con calma hacia ellos mientras el ranchero permanecía. Habló con voz firme y clara. «¿Buscan algo en particular?», preguntó. «Este rancho es tranquilo, y no queremos problemas». Los visitantes se detuvieron, sorprendidos por la tranquilidad del fugitivo. Uno de ellos miró hacia atrás, evaluando la situación, mientras otro parecía inseguro sobre cómo actuar. El fugitivo mantuvo la calma, observando cada movimiento y respirando profundamente para no mostrar nerviosismo. «Solo queremos información», respondió uno de los hombres. «No es necesario que nadie se haga daño».
El fugitivo comprendió que esta era su oportunidad para manejar la situación con inteligencia. Con palabras cuidadosas les explicó que allí no encontrarían lo que buscaban, usando la calma como escudo. Mientras hablaba, notó que el ranchero se movía discretamente, preparado para intervenir si algo cambiaba. La combinación de paciencia y observación funcionó. Los visitantes comenzaron a dudar y finalmente decidieron retirarse, comprendiendo que el rancho no era el lugar para conflictos. Una vez que se fueron, ambos hombres suspiraron aliviados. El fugitivo sintió cómo la tensión acumulada durante el día comenzaba a desaparecer, reemplazada por una mezcla de orgullo y gratitud. Miró al ranchero y, con una sonrisa cansada, dijo: «Gracias por confiar en mí. Sin tu calma y experiencia». El ranchero lo miró y sonrió también. «Aquí aprendes que no todo se resuelve con fuerza, Leonard. A veces la tranquilidad y la observación son más efectivas que cualquier otra cosa. Y parece que has aprendido rápido». Ese día se convirtió en un punto decisivo para ambos. La confianza mutua que habían desarrollado durante semanas se fortaleció aún más. El fugitivo comprendió que, aunque su pasado podía alcanzarlo, había encontrado un lugar donde podía protegerse, aprender y crecer. Por primera vez sentía que no estaba solo en el mundo, que había alguien dispuesto a apoyarlo y enseñarle cómo enfrentar los desafíos. Después de asegurarse de que todo estuviera en orden, regresaron a la casa. La conversación fue ligera al principio, con risas y comentarios sobre pequeños errores del día. Sin embargo, la intensidad del encuentro los había marcado a ambos, y pronto comenzaron a hablar sobre su vida, sus sueños y sus esperanzas. El fugitivo compartió historias de su pasado, de lugares que había visitado y de experiencias que le habían enseñado lecciones. El ranchero escuchaba, ofreciendo consejos y reflexionando sobre cómo cada desafío podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje. Esa noche, mientras el fugitivo se recostaba en la cama, pensó en todo lo que había sucedido. Reflexionó sobre cómo la calma, la paciencia y la confianza habían cambiado el resultado del día. Comprendió que la vida podía ser incierta y llena de desafíos, pero que la manera en que enfrentaba esos desafíos podía marcar la diferencia. Sintió gratitud por el rancho, por el ranchero y por la oportunidad de aprender a vivir de una manera diferente, más consciente y segura. En los días siguientes, ambos continuaron con su rutina, pero algo había cambiado. El fugitivo ya no veía al ranchero solo como un guía o protector, sino como un compañero en la vida cotidiana. La relación entre ellos se volvió más cercana con gestos de cuidado, apoyo y comprensión mutua. Cada tarea, cada conversación y cada momento compartido reforzaban ese vínculo, mostrando que la confianza y el respeto podían superar cualquier dificultad. El fugitivo comenzó a darse cuenta de que no solo estaba aprendiendo sobre el rancho y la vida al aire libre, descubrió fortalezas que no sabía que tenía. Aprendió a manejar la incertidumbre y a valorar los momentos simples de tranquilidad y compañerismo. Comprendió que aunque la vida podía ser impredecible, había lugares y personas que ofrecían seguridad, aprendizaje y alegría. Un día, mientras ambos caminaban por los campos al atardecer, el fugitivo se detuvo y miró al ranchero con una mezcla de respeto y afecto. Nunca pensé que pudiera sentirme tan tranquilo en un lugar desconocido, dijo. Gracias por darme la oportunidad de aprender y estar aquí. El ranchero sonrió, colocando una mano sobre su hombro. Aquí aprendes mucho más que a cuidar animales o a mantener un rancho. Aprendes a confiar, a observar y a vivir con calma. Y parece que lo estás haciendo muy bien. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, el fugitivo sintió una sensación de paz y esperanza que no había experimentado en mucho tiempo. El conflicto había llegado y había sido enfrentado, pero también había enseñado lecciones importantes. La paciencia, la confianza y la calma podían transformar cualquier situación difícil en una oportunidad de crecimiento y conexión. Antes de dormir, pensó en el futuro. Sabía que habría más desafíos y que su pasado aún podía alcanzarlo. Pero también comprendió que no estaba solo. Había encontrado un lugar donde podía aprender, crecer y compartir su vida con alguien que confiaba en él. Y mientras cerraba los ojos, una sensación de gratitud y tranquilidad lo acompañó, preparándolo para los días que vendrían, llenos de aprendizaje, complicidad y nuevas experiencias. El sol de la mañana iluminaba el rancho con un brillo cálido, como si todo el lugar celebrara la calma que había regresado. Después de los días intensos y del reciente encuentro con los extraños, la rutina parecía más valiosa que nunca. El fugitivo se levantó temprano, sintiendo que su cuerpo y su mente ya no estaban cargados de tensión, sino de una tranquilidad que no había conocido. La cama sencilla del cuarto de invitados parecía más cómoda, como si cada rincón de la casa le recordara que ahora pertenecía a un lugar seguro.
Al salir vio al ranchero trabajando en los campos. Su manera de moverse confiada y serena parecía marcar el ritmo del día. El fugitivo caminó hacia él, saludándolo con una sonrisa. «Buenos días», dijo con voz firme pero tranquila, «listo para otro día de trabajo». El ranchero lo miró y asintió, también sonriendo. «Sí», respondió, «hoy vamos a revisar los campos y preparar todo para la próxima siembra. Nada complicado, solo paciencia y cuidado». A medida que avanzaban por el rancho, el fugitivo se dio cuenta de cuánto había aprendido en semanas recientes. Ya no era solo un hombre cansado que había llegado en busca de refugio. Ahora entendía los ritmos del campo. Cada tarea, desde alimentar a los caballos hasta reparar cercas, era más natural, y cada momento compartido con el ranchero reforzaba la confianza entre ellos. Durante el día, compartieron risas y conversaciones ligeras, recordando los pequeños incidentes que habían ocurrido antes. El fugitivo recordó cómo se había enredado con las riendas del caballo, provocando la risa del campayo, y cómo juntos habían solucionado los problemas del campo sin recurrir a prisas ni discusiones. Esos recuerdos, aunque sencillos, se sentían importantes, eran símbolos de su crecimiento y de la complicidad que habían creado. En la tarde, mientras descansaban bajo la sombra de un árbol, el fugitivo miró al ranchero con sinceridad. «Nunca imaginé que pudiera sentirme tan a gusto en un lugar desconocido», dijo. «Me has enseñado mucho más que solo cómo cuidar un rancho. Me has enseñado a confiar y a vivir con calma». El ranchero asintió con una mirada cálida y tranquila. «Eso es lo más importante», respondió. «La vida puede ser incierta, pero si aprendes a observar, a pensar, antes de actuar y a cuidar lo que tienes, todo se vuelve más fácil». El fugitivo comprendió que aquellas palabras no solo eran un consejo, sino un reflejo de la vida que había encontrado en el rancho, un lugar donde podía crecer, aprender y compartir momentos importantes con alguien que confiaba en él. Por primera vez sentía que podía mirar al futuro con esperanza, sin temor constante por lo que había dejado atrás. Durante los días siguientes la vida en el rancho continuó con la rutina habitual, pero con una nueva sensación de armonía. El fugitivo y el ranchero trabajaban juntos, resolviendo problemas, cuidando los animales y preparando los campos para la próxima siembra. Cada momento compartido fortalecía la conexión entre ellos, mostrando que la confianza, la paciencia y la dedicación podían transformar cualquier situación. Un día, mientras recogían heno en los campos, el fugitivo se detuvo un momento observando cómo la luz del sol iluminaba las colinas y los árboles. Sintió una paz profunda, como si todo lo que había vivido hasta entonces lo hubiera preparado para este momento. Comprendió que el rancho no solo era un refugio físico, sino también un espacio donde podía reconstruir su vida y encontrar un propósito en lo cotidiano. «Mira esto», dijo señalando los campos. «Todo parece tan tranquilo y ordenado. Es difícil imaginar que hace semanas había tensión y preocupación por todo». El ranchero sonrió, siguiendo su mirada. «Sí», dijo. «Pero la tranquilidad no es solo lo que ves, sino también lo que sientes. Aprender a mantener la calma y a confiar en quienes te rodean es lo que realmente hace la diferencia». Y el fugitivo asintió, sintiendo que esas palabras reflejaban todo lo que había aprendido. La vida en el rancho le había enseñado a enfrentar desafíos con paciencia, a valorar los momentos simples y a construir relaciones basadas en respeto y confianza. Comprendió que, aunque su pasado podía alcanzarlo en cualquier momento, ahora tenía un lugar donde podía estar seguro, aprender y crecer. Esa noche, mientras cenaban juntos, compartieron historias más personales y momentos de reflexión. El fugitivo habló de sus sueños, de cómo quería encontrar un lugar donde pudiera quedarse y contribuir, no solo sobrevivir. El ranchero lo escuchó atentamente, ofreciendo consejos discretos y recordándole que cada día era una oportunidad para aprender y mejorar. «No importa lo que haya pasado antes», dijo el ranchero. «Lo importante es lo que haces ahora y cómo eliges vivir. Y parece que estás haciendo lo correcto». El fugitivo sonrió, sintiendo que aquellas palabras representaban no solo un consejo, sino Por primera vez, se permitió soñar con un futuro más allá de la incertidumbre, un futuro donde podía permanecer en el rancho, aprender, trabajar y compartir su vida con alguien que confiaba en él. Durante las semanas siguientes, ambos hombres continuaron fortaleciendo su vínculo. El fugitivo aprendió nuevas habilidades, cómo cuidar mejor de los animales, cómo preparar alimentos más elaborados, y cómo manejar pequeños problemas en el campo. Cada tarea completada aumentaba su confianza y lo hacía sentir más conectado con la vida tranquila del rancho. Además, la relación entre ellos se volvió más cercana en lo personal. Compartían momentos de risa,
pequeñas conversaciones sobre sus vidas pasadas y reflexiones sobre lo que habían aprendido juntos. El fugitivo comprendió que había encontrado un lugar donde podía pertenecer, no solo físicamente, sino emocionalmente, sintiendo que su vida estaba tomando un nuevo rumbo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, el fugitivo se acercó al ranchero con una mezcla de humor y sinceridad. «Sabes», dijo, «nunca imaginé que terminaría aquí trabajando en un rancho y aprendiendo tantas cosas. Pero Me gusta. y creo que quiero seguir quedándome». El ranchero lo miró, sorprendido por la sinceridad, pero con una sonrisa cálida. «Entonces quédate», respondió. «Este lugar puede ser tu hogar si tú lo quieres, y juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo». Esa noche, mientras el fugitivo se acostaba en la cama del cuarto de invitados, se sintió completamente en paz. Recordó los días de incertidumbre, las caminatas largas, el miedo constante y los encuentros inesperados. Todo eso había pasado, y gracias a la calma, la paciencia y la compañía del ranchero, había encontrado un lugar donde podía vivir con seguridad y confianza. Miró por la ventana, observando las estrellas que iluminaban el cielo nocturno. Pensó en el futuro y sintió esperanza. Sabía que habría más desafíos, pero ahora tenía las herramientas para enfrentarlos: paciencia, observación, confianza en sí mismo y en quienes lo rodeaban. Y sobre todo había encontrado a alguien con quien podía compartir la vida, aprender y crecer juntos. Al día siguiente el fugitivo comenzó a ayudar con tareas que antes le parecían complicadas, pero ahora realizaba con facilidad y entusiasmo. Preparaba la comida para los animales, preparaba cercas y revisaba los campos, siempre bajo la guía tranquila del ranchero. Cada acción era una muestra de su aprendizaje y de la relación sólida que habían construido. Los días se convirtieron en semanas y el fugitivo ya no era un extraño. Era parte del rancho, parte de la vida diaria y de la tranquilidad que allí reinaba. Aprendió a apreciar la rutina, la calma y la compañía del ranchero, comprendiendo que esos momentos simples eran los que daban sentido a la vida. Finalmente llegó un día en que ambos se sentaron bajo un árbol observando el atardecer sobre los campos. El fugitivo miró al ranchero con una mezcla de gratitud y afecto. «Nunca pensé que diría esto», dijo con una sonrisa, «pero este lugar y tú me han enseñado más de lo que podría imaginar». El ranchero sonrió, colocando una mano sobre su hombro. Y yo, gracias a ti. Este rancho es un lugar de trabajo, pero también de aprendizaje y de vida compartida. Y parece que ahora ambos hemos aprendido algo importante: que la paciencia, la confianza y la calma pueden cambiarlo todo. Esa noche, mientras el fugitivo dormía por fin tranquilo, comprendió que había encontrado más que un refugio. Había encontrado un hogar, una rutina que le daba sentido y una persona en quien podía confiar. Y mientras el cielo estrellado los envolvía, supo que el futuro, aunque incierto, podía ser brillante y lleno de esperanza